Ya te quiero empezar. Creo que quedan muy pocas semanas para que termine la clase. Muy pocas. Y hay calendario ya. Estuve hablando con el profe en la mañana sobre qué calendario va a pasar porque nos toca un martes feriado y un lunes feriado. Es súper divertida y que ustedes tengan una clase de realmente, hermano, pero quieren estar más de fuera. Hermano. La idea es que este viernes ustedes terminan de ver discriminación de precios, es decir, nosotros en esta guía de discriminación de precios de hoy día no vamos a ver un ejercicio en particular que ustedes han visto en la materia 1. No podemos ver, por ejemplo, ejercicios largos como el 3 porque no hemos visto esa materia todavía. Pero en este listado están incluidos los dos patrones de discriminación de precios. Sí, o sea, todo. Y el lunes ustedes van a empezar con teoría del juego. La idea es que el martes de la siguiente semana ustedes tengamos una práctica de estimación de precios y de teoría del juego. ¿Sí? Para un ejercicio de cada uno. Ojalá no alcance el tiempo. El viernes ustedes terminarían de ver teoría del juego y el lunes empezarían a ver oligopolio, que es lo último. El martes es el feriado. ¿Bien? Yo les voy a grabar esa ayudantía igual para que no se la pierdan, porque si no se les va a perjudicar mucho tener una ayudantía menos. Y la verdad es que en la programación que teníamos con el profe no nos acordamos de ese feriado. Y sabía que existía algo. Le voy a grabar esa ayudantía y se la voy a subir. ¿Qué parte? El 21. Y ustedes el viernes terminan de ver oligopolio, el viernes 24. Ahí vamos a terminar probablemente las clases teóricas. Así que no pasa nada. Porque es el lunes siguiente feriado, el 27. ¿Son dos continuos, parece? ¿Cómo? ¿Son dos continuos? Sí, el 21 y el 27. Y ese martes 28 nosotros vamos a ver una práctica de oligopolio. Y después vamos a dar repaso desde el viernes, lunes y martes, porque ustedes la noción la tienen en el spot. Entonces ahí van a haber 3 clases, probablemente van a haber 2 clases teóricas de repaso y nosotros vamos a tener una práctica de repaso donde probablemente terminamos de ver el oligopolio. Ahora bien, con la ayudantía pasada, la de monopolio, tuvimos una y estaban previstas 2. Y eso se debió a que perdimos un martes porque ustedes tenían certamen y después hubo un receso obligado. Y ese es el punto. Yo les voy a grabar también esa ayudantía y se las voy a subir. Antes de, no me acuerdo qué fecha le puse como límite, pero les digo el tiempo. Que antes del 23 de junio yo les voy a grabar esa ayudantía. Unas 200, no sabes si es el lunes o el martes feriado lo van a cesar. Sabes que lo dudo porque las fechas están muy bien. No, que no sabes que lo tienen. Estuvimos conversando ahí con la secretaria que tiene algunas explicaciones y la podemos saber. Igual creo que va a ser bajo porque varios van a. Sí, sería ideal que, bueno, no sé en qué sala tiene a mí con los profes, no hay, ¿no es cierto? No, pues sí sería ideal que se la grabara. No, si no se puede. Y hoy día que vamos a ver entonces discriminación de precios. Voy a hacer primero una introducción. Hablaba más que nada de discriminación de precios. Que entendamos qué es discriminación de precios. Es importante que sepan los conceptos. Y por qué lo ocupamos, en qué conceptos, en qué se ocupan y cuáles son los tipos de discriminación de precios.
Bien. Entonces, no sé dónde comparto pantalla. Ya, yo creo que tienen que abrir alguna ventana así, eso no se nos va a poner rojo y una cosita de ¿Qué es? la calidad del aire. La ayudantía pasada que está. Ya, la cosa es que, ¿qué es discriminación de precios? Discriminación de precios es cuando el productor puede cobrar precios distintos a consumidores distintos. Eso es discriminación de precios. ¿Ven? En la práctica, la discriminación de precios se ve mucho por el precio. Y hay ejemplos que yo creo que muchos de ustedes lo ven a diario. ¿Me podrían decir alguno? En Concepción Centro y esta carrera. Ya hay que tener contexto. No sé, como la tienda que está en las partes principales. Ya, pero es un mismo productor que te puede cobrar precios distintos. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser, este es un tipo de discriminación que después le voy a decir, las micros. La gente de tercera edad paga cierto precio, los estudiantes pagan cierto precio y hay un precio. Es que lo que se Javier, que profe decía que, por ejemplo, un local que tiene, o sea, un negocio que tiene un local en el centro y otro aquí en la U, cobra más caro acá en la U, que es más difícil traer las cosas y todo eso. El gas. Exacto, los apartados por uno también son discriminaciones de precio. Existen tres tipos de discriminación de precio. La de primer grado, segundo grado y tercer grado. Ya solo voy a poner ahí. La de primer grado también se llama discriminación perfecta. Y vamos a entender en el ejercicio que vamos a hacer hoy día por qué se llama discriminación perfecta. Pero ojalá no se hagan como 50 cuestiones. Ya, importante, algo que pasa en la discriminación de precio de primer grado, es que esto ocurre cuando el vendedor puede, por así conoce la disposición a pagar que tiene cada persona. Es decir, puede distinguir a los consumidores. ¿Ven? Pero va mucho más allá que eso. ¿Ven? Esto pasa también. Se me olvidó cómo escribir. Primer grado, que también tiene otro nombre que es la discriminación perfecta. Esto es sumamente importante porque no basta solamente con el hecho de distinguir a la gente, sino que tiene que haber una metodología para poder cobrar el distinto, para poder separar cada grupo. Normalmente esta metodología es por cantidades. Es decir, la gente que compra más tiene un precio menor porque tiene precio por mayorista. Eso del 2 por 1 que decía que la compañera es una discriminación de precio de primer grado. Pero esta discriminación perfecta. Eso no es cuando dijo el profe que no hay excelente. Sí, pasa justo en eso. Ahí lo vamos a ver. Esto es parte del ejercicio. De hecho, por eso se llama perfecta. Ahí vamos a ver también. Existe también la de segundo grado. En esto es cuando el productor no puede discriminar a la gente, pero la gente como que se autoselecciona. Esto pasa cuando muchas veces se ponen esto mismo de tener tiendas con distintos valores, o el hecho, por ejemplo, que el líder es dueño de
no se da cuenta. No sé si es dueño de la empresa, creo que sí. Y probablemente tiene otra cosa de como mediana calidad y así. Entonces, es como que ahí van discriminando. Cada gente va a ir a su nicho y ellos mismos se van discriminando y ellos mismos van a esos valores. ¿Ven? Por ejemplo, en el mismo líder ustedes pueden ver valores de arroz que son distintos, no sé marcas de arroz, pero pueden haber 3 calidades distintas, ¿eh? Y de precios distintos y la gente se va a ir discriminando por sí sola, solamente por el hecho de qué marca vamos a comprar. Y existe también la de tercer grado. Tercer grado. Que la de tercer grado, chiquillo, es cuando yo puedo hacer de forma demasiado fácil estos grupos de la gente. Cobrar precios distintos a diferentes grupos. Y este es el caso, por ejemplo, del ámbito. Discriminación de precios del tercer grado. El hecho de que yo puedo diferenciar en donde están los ancianos, tercera edad, la gente adulta, los estudiantes de alguna manera. Y esta, la discriminación de tercer grado, es la más utilizada. Y ahí la que ustedes pueden ver. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el tercero? Ya, lo que pasa son las formas en que se pagan, porque el primer grado, el productor termina vendiendo a ti, por ejemplo, tu máxima disposición a pagar. ¿Sí? Independiente de cualquier cosa, o sea, tu máxima disposición a pagar, pero en el tercer grado, ellos cobran al grupo completo. Y quizá en ese grupo hay gente que tiene una disposición a pagar mucho mayor, pero como pertenece a ese grupo, le cobran ese precio. Es como, por ejemplo, si una persona de tercera edad que sea multimillonaria se va a subir a la micro y le van a cobrar el pasaje de tercera edad, no le van a cobrar su máxima disposición a pagar, que quizá es mucho más de lo que vale el pasaje. Cuando hace, por ejemplo, en la librería oferta para estudiantes. Habría que analizar cómo se hace la oferta. Porque de repente, no sé, puede ser discriminación, por ejemplo, de perfecta, en el sentido de que pongan muchas cosas, pero eso es como muy específico. A ver, normalmente cuando ponen así, solamente estudiantes y otros no, es discriminación de tercer grado. Bien, porque independientemente del estudiante, te van a cobrar eso. O sea, La de primer grado es cuando se tiene información completa sobre el consumidor. sí, total información completa. Pero que conoce solamente como la información del grupo. Exacto. Se tiene que saber todo en eso. Inclusive se van a ver que la del primer grado es muy parecida a una competencia perfecta. Esto se resuelve casi igual que eso. Así que... Denme un segundito, voy a abrir aquí ya también. Vamos a pasar a solucionar la guía. Y hoy día sería el ideal que empecemos a hacer 3 ejercicios, que va a ser el 1 y el 2, que son verdaderos y falsos, así que vamos a ver. Y el ejercicio 4, que es la discriminación de precio del primer grado. Vamos por un concepto. Entonces, veamos el 1, dice. Si un monopolista puede identificar distintos tipos de consumidores en el mercado, entonces puede aplicar discriminación de tercer grado. ¿Sí o no? No, sí. Ya, sí, no, y por qué. Claro. Lo más importante es por qué. El que dice el de tercer grado es de grupos Sí. de consumidores y el primer grado no conoce a cada persona. Entonces tú estás diciendo que en el 1 esto se parece mucho más a algo de primer grado.
Ya, de hecho sí se parece a algo de primer grado, pero el hecho de identificar a los consumidores, tú también puedes identificar en qué grupo están. Pero aún así es falsa, por la siguiente razón. Esto es falso porque yo no me basto solamente con identificar el tipo de las personas. Tengo que también tener un mecanismo para poder separarlas. Para que, por ejemplo, no me hayan engañado. ¿Ya? En la micro, que es como el ejemplo más cercano que nosotros podemos tener, ¿ustedes qué tienen para poder identificarse? El pase. ¿Okay? Entonces, ese es un mecanismo para separar los grupos. ¿Okay? A mí, por ejemplo, bueno, yo no tengo pase escolar, porque bueno, es un cacho, tú llego postulado, no me han dado respuesta. Y yo cuando voy a comprar pasajes, porque soy de Los Ángeles y vengo para acá, me dice escolar, yo podría decir que sí, pero claramente yo sé que van a pedir el pase después, entonces les digo que no. Pero alguien por ahí podría decir sí, pero no traje el pase. Están intentando engañar. Entonces es necesario el mecanismo. Pero uno puede sacar el certificado de alumno regular. Sí, pero es un cacho. En eso también aplicaría, por ejemplo, como los menús una vez que venden. Sí. Sí. O sea, falta solamente por el mecanismo. Exacto. O sea, si hubiese dicho. Si hubiese dicho, si un monopolista puede identificar distintos tipos de consumidores en el mercado y tiene una manera de poder separarlos, ahí sería verdad. Ahí sería cuál. Verdad. Independiente si hubiese dicho de primero o tercer grado. Ya, lo que pasa es que para que sea primer grado tiene que tener información concreta. No basta con identificar los tipos de consumidores, sino que tiene que identificar la disposición a pagar de los consumidores. En el primer grado, lo importante no es el tipo de consumidor, sino la disposición a pagar que tiene. En el caso de que hubiera sido de Solera, uno podría justificarla como por definición, ¿no? De hecho, esa es la idea. Bueno, cada vez que son verdaderos, tienes que ir poniendo la. Ya, veamos el 2. Dice: cuando el monopolista puede discriminar precios, la sociedad está mejor que cuando está forzado a cobrar el mismo precio a todos los consumidores. Verdadero o falso. En palabras técnicas está diciendo que el excedente total siempre es mayor cuando existe discriminación de precios. Creo que estamos peor Depende. Si no, tendrías pasaje de estudiante, estarías mejor o peor. ¿No? Es que depende del tipo de consumidor que soy. Ya, y depende del tipo de discriminación. Muchas veces, el primer y segundo grado, uno siempre está mejor, pero el tercero depende. Por el tipo de consumidor. Entonces, esto es falso. Y de esto la respuesta es que en la discriminación de precios de tercer grado, muchas veces el excedente total es mayor sin discriminación. O sea, el beneficio es mayor. No, el excedente total. Acuérdense que el excedente total es igual al excedente del productor y el excedente del consumidor. Ya, falso. Porque en la discriminación de precios de tercer grado, hay ocasiones en las que el excedente total es menor con discriminación que sí. Y eso es sumamente importante, porque todo esto nos dice la sociedad. Cuando está hablando de la sociedad, estamos hablando del excedente total. No estamos hablando solamente del consumidor, estamos hablando de la persona que recibe el productor.
Es que dijiste que, por ejemplo, del precio de la micro, cuando si lo cobran a todos igual es peor. Depende. Para la sociedad depende, porque ahí hay que calcular los excedentes, si eso es lo que pasa, porque uno no puede decir, ya, mira, aquí es mejor, aquí es peor. Para los estudiantes, es obvio que es mejor porque le disminuyen el precio. Pero ¿qué pasa para el micrero? Y de hecho es una de las razones por qué los micreros son tan pesados con los estudiantes. Porque no les subvencionan todo el pasaje. O sea, no siempre es bueno. Eso No siempre. Para la sociedad es intensiva. hay ocasiones en que el excedente total es mayor. Es que me perdí. Ya, hay ocasiones. No, a ver, léeme lo que tiene. Para la discriminación de precios de tercer grado hay ocasiones en que el excedente total es El excedente total es menor. menor. ¿Con? Es menor con discriminación que sin discriminación. Ojalá se esté escuchando todo la grabación. Yo el primer año de pandemia fui ayudante de profe, están allá en Los Ángeles, de los profes más viejitos que no les contaba esto. Y siempre me contaba historias así graciosas. Y me dijo una vez, estaba grabando una clase con unos estudiantes y a 40 minutos tenía el micrófono pasado. Sí, bueno. Ahí siempre le pasaba el cagado. Ya, chiqui. Eso es la 1 y la 2. Dando vuelta en el monopolio, en general, el consumidor está peor. ¿Sí? ¿En comercio responsable? ¿Cómo? ¿El qué? El monopolio. ¿Se limita a excedente? Sí, porque el excedente del consumidor siempre es menor cuando hay monopolio. Pero eso lo vimos en la presentación. Sí, tenía esa duda. Pero siempre es eso. De hecho, hay una pérdida de eficiencia. O sea que calculamos nosotros al final de la pregunta. Y hagamos el ejercicio 4. No sé hasta qué hora tenemos. Hasta las 3. Vale, entonces alcanzamos. Dice, vamos a ver si sale Valentín, porque no le sale. Quizás estoy grabando en otro lado. No me sale tampoco. Estoy grabando en otro lado, profe. Ya, pero miren, da igual, yo descargo el video, lo subo en el le paso el link y elimino ese video de ahí. No, que a mí tampoco. Sí, ¿sabes qué? Todo de nuevo. Mira, pues estoy en micro 1. Bueno, los chicos micro 1 están adelantando. Y yo riéndome del... Ya, yo lo descargo, lo subo a YouTube, le subo el link a Canvas y no te mensaje, no sé. Ya, bien. Voy a recortar esta parte también. Ya dice, suponga que un monopolista enfrenta una demanda igual a Q es igual a 180 menos 2P y posee una función de costo total es igual a la que está acá, 2 cuadrado más 250, y suponga además que el monopolista tiene la opción de aplicar discriminación de precios. Hasta acá, y de esto está la A, que determina el precio y cantidad óptima en monopolio y competencia perfecta y gráfica, es exactamente lo mismo que vimos la semana pasada, y lo vamos a hacer también. Voy a anotar las cositas importantes. Que diga que tiene la opción de aplicar discriminación. Ahí no dice lo que puede ser discriminación. No. ¿Dónde uno sabe? Uno sabe, suponga que se puede aplicar de primer grado.
¿Ya? O que te digan que se conoce la disposición a pagar de todo. O que tú puedes simplificar los grupos de cada uno. O que los consumidores se pueden autodiscriminar. Fíjate que ahí estamos los tres tipos. Si me dice que los consumidores se pueden autodiscriminar, yo estoy en el caso de segundo grado. Si digo que conozco la disposición a pagar de cada uno de los consumidores, estoy en primer grado. Y si dice que yo puedo agruparlos, estoy en tercer grado. Entonces ahí se van a dar cuenta de qué grado tener que ocupar. Pero si el profe es simpático, le va a decir así que primer, segundo, tercer grado. Veamos. Entonces, ya. Entonces, lo primero que teníamos es una función de demanda. Que no recuerdo, espera, 180 menos 2P. 180 menos 2P. Acuérdense que siempre lo que necesitamos no es la función de demanda, sino que es la demanda inversa, pero la oferta. Entonces vamos a transformarla a esto inmediato. Estoy escribiendo extremadamente grande, no va a alcanzar nada. La inversa. Entonces tenemos que despejar el P. Esa función de demanda inversa, importante que es una función. Como es una función, me queda P de Q. Eso es importante. Y eso, bueno, si ustedes despejan, le debería dar 90 menos Q medios. Ustedes pueden aquí hacer el despejo. Entonces vamos a ir explicando de inmediato para que no me alcance todo. Entonces también vamos a tener la función de costo total. ¿No es cierto que en este caso era 2Q elevado a 2 más 2. Entonces eso es solamente lo que nosotros tenemos en el enunciado. Ahora, ¿qué nos pedía el inciso A? A nosotros nos pedía, en base a esto, en base a esto, poder... No puedo mover esta cosa. Pues vas a reírme de los viejitos ahí del sur. En base a esto, nosotros tenemos que calcular nuestra cantidad de precio en competencia perfecta y en monopolio. Y tenemos que acordarnos cómo se calculan esos equilibrios. Entonces, competencia perfecta. En competencia perfecta, chiquillos, la igualación que yo necesito es que el precio sea igual al costo marginal. Eso es lo que yo hago. Entonces la función de precio yo la tengo, pero no tengo la función de costo marginal, la que nosotros vamos a calcular acá. ¿Cómo se calcula costo marginal? Derivando el costo total con respecto a... Lo siento mucho, voy a ir moviendo por rápido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es derivar acá. 4. La derivación de 2Q al cuadrado más 250 da 4Q. Bien.
Ya, mucho no parece. Esa es la idea. Voy a hacer este apartado, voy a ver un poquito para los que no están Ahí viendo. se dijo la 4. 4 puntos, porque fue la derivada del costo total. Ya, chiquillos, vamos a hacerle la igualación. Función de precio. 90 menos Q medios es igual al costo marginal. 4. Ustedes lo van a hacer paso a paso. Yo voy a poner el valor al tiro para que no perdamos tiempo. Y da que esto es 20, la cantidad. Ustedes lo pueden hacer ahí. ¿Ve? Fíjense que cada vez que yo pongo competencia perfecta, para poder separarlo con lo otro, le voy a poner un CPE de competencia perfecta aquí arriba. ¿Cantidad de qué? ¿Cómo, perdón? ¿Cantidad de qué? Es la cantidad en equilibrio en competencia perfecta. Ustedes en equilibrio en competencia perfecta. O óptima, sí, depende. ¿Por qué soy qué? Hay que despejarlo. Es que me dio 10. Ya, hagamos el despejo. No sé qué hice. Si nosotros pasamos ese Q medio sumando para allá, me va a dar 9 Q medios. Voy a pasar este 2 multiplicando para allá, me queda 180. Y ese 9 dividiendo acá me queda 9. Yo sé que es matemática simple, pero no, o sea, yo pasé primero el 2 solo. ¿Puede ser eso? ¿Bueno? El 2 solo, ¿En 2 para acá? multiplicando así. No, porque tiene que estar multiplicando todo para poder pasarlo para allá. Tiene que estar dividiendo todo para hacerlo bien. Ah, Ya, esas cosas las tienen que tener claras, tío, porque si no, no lo puedo decir. Pero les puedo explicar más o menos para quien es que alguna persona no tiene claro. Cuando nosotros aplicamos matemáticas, nosotros tenemos un orden de operaciones, ¿cierto? Y ese orden de operaciones, potencia, paréntesis, potencia, multiplicación o división y suma o resta. Son palabras para común. Cuando nosotros estamos resolviendo ecuaciones y queremos pasar algo de un lado para el otro, la fórmula hace la inversa. Yo tengo que hacer primero la adición o sustracción, es lo que tengo que cambiar, después la multiplicación o división y después la otra cosa. Se invierte. es que exactamente, eso me pasó que no me acordaba cómo despejarte. Hay que estar fuera de práctica con algo así. Ya, bien, entonces nosotros como necesitamos también el precio, lo único que tenemos que hacer es evaluar ese 20 en nuestra función de precio. Vemos que el precio evaluado en 20 sería 90 menos 20 partido 2. Por ende, el precio en este caso es 80. Precio en competencia perfecta. Bien, los dejo ahí para que anoten un poquito los que no, sobre todo los que no podían ver bien. De competencia perfecta, la cantidad es 20 y el precio 80. Sí, acuérdense, sumamente importante, en competencia perfecta, esta es la igualación que ustedes siempre la quieren. Y ahora vamos a hacer el de monopolio. Es como de nuestro igualación. En el monopolio no hay ingreso marginal, igual costo marginal. Y dónde se puede incluir. Ya, pasemos al monopolio. Muy todo bien.
Hagamos un monopolio. El monopolio, como bien dijo una compañera, lo que yo necesito siempre es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. El costo marginal nosotros ya lo tenemos, pero el ingreso marginal no. Así que tenemos que calcular. Tenemos que empezar a derivar. Sí, pero tenemos que derivar el ingreso total. Y el ingreso total tampoco lo tenemos. Así que Pero tenemos que tenemos que sacar calcular. el ingreso total y después lo derivamos, sacamos el ingreso marginal. Sí, total. Entonces, la fórmula del ingreso total es la función de precio de demanda inversa, ¿bien?, por la cantidad. Pero ojo, fíjense la diferencia. Es la función de precio por cantidad, no por la función cantidad. Es distinto. ¿A qué hago referencia con esto? Es que cuando yo hago ahora el ingreso total, aquí pongo el 90 menos Q medios y todo esto lo multiplico por Q1. Por 20. Solo por Q. No jugamos el cubo de ahí. No, porque eso es competencia perfecta. Esto es monopolio. Tampoco para el cubo del inicio. Tampoco es. Tampoco es. Es siempre precio. Y eso es importante. Y entonces, si nosotros hacemos esto, el ingreso total sería 90Q menos Q cuadrado menos. Entonces nosotros, nuevamente, si derivamos el ingreso total con respecto a la cantidad, nos debería dar lo que es el ingreso marginal, que en este caso sería 90 menos Q. La derivación. Eso sería el ingreso marginal. El ingreso marginal. Entonces ahora hacemos nuestra igualación. Por eso voy a explicar un poquito lo que tengamos acá. Y sería de esta manera. Ingreso marginal igual al costo marginal. Entonces, 90 menos Q menos 4Q. Entonces, 90 va a ser igual a 5Q. Y Q va a ser igual a 17. Le voy a poner una M arriba para hacer referencia que es de monopolio. El precio de competencia perfecta de 80. Sí. Sí. Y 88. ¿Por qué te estoy esto? Fíjate que tiene 90 menos Q menos. Lo que son 10. Perfecto. Y ahora ese 18 lo reemplazamos por Súper bien. Ese 18 ahora lo reemplazamos en la función de precio. De manera que me quede 90 menos 18 medios. Y por ende el precio de monopolio es 81. ¿Y yo van quedando dudas, cabros? Entonces, importante, cada vez que yo tengo monopolio,
la igualdad que necesito es de ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Cómo se hacen estos ejercicios para que no les pase lo mismo que en el certamen? A mí que me están pidiendo competencia perfecta, monopolio. Si me piden competencia perfecta, ¿qué necesito para competencia perfecta? Necesito el precio es igual al costo marginal. Y vayan de atrás para adelante. Si tengo la función de precio, no la tengo. Pero tengo la demanda. Entonces saco la demanda inversa, con eso tengo eso. Y si me dan la demanda inversa inmediatamente, la tengo, no tengo que hacer nada. No se aprendan mecánico de que me dan una función y que lo tengo que dar vuelta y después hacerlo. Después, me piden monopolio, necesito el ingreso marginal igual al costo marginal. Tengo el costo total, saco el costo marginal, pero normalmente no les dan el ingreso total, entonces yo tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Pero ¿qué pasa si es que nos dan el ingreso total? Lo derivo al tiro. O si no nos da el ingreso marginal, no tengo nada que hacer. No se complica porque les doy paso al intermedio. Sí. ¿Ya? Entonces tienen que entender lo que vamos a hacer. Hagamos una grafiquita más o menos de cómo sería. De hecho, deberíamos borrar eso. Si el profe no pide el gráfico, ¿es necesario hacer? ¿O no? No. Es que cuando hizo la revisión, dijo que como unos compañeros habían hecho el gráfico, él no me pudo poner así como el 100% del ejercicio, aunque el enunciado decía no hacer el gráfico. ¿Decía no hacer el gráfico O sea, o no decía hacer? que no salía y... Ya que eso depende como el profe revise, ¿no? Porque hay profes que de repente como ponen, no sé, el máximo puntaje al que tiene la pregunta mejor formulada y de ahí van bajando. ¿Entiendes? Entonces como esa es como la escala máxima. Entonces, si pueden hacer el gráfico, entonces háganlo. Que el profe revise así. Yo la verdad es como dice. Veamos esto. Acuérdense que siempre tengo que graficar la demanda inversa. La demanda inversa, que acuérdense que es, bueno, está súper chiquitita ahí, pero el 90 menos Q medio, tendría esta forma. El 90 aquí, bueno, más bajito inclusive. Y el centro. Ahí pueden sacarla. Como estaría ubicada. Otra cosa que nosotros vamos a tener es el costo marginal, que es 4Q. Como es 4Q, es hacia arriba. Este es el costo marginal. Esta es la función de precio. Este es el costo marginal. Y otra cosa que nosotros necesitamos es el ingreso marginal, que siempre está por aquí abajo. Ingreso marginal. Y son esas tres cosas que tenemos que ver. Nada más. Si ustedes quieren poner el ingreso total, ingreso fijo y todo, está más para arriba. Con esas tres líneas está súper bien. Ingreso marginal, costo marginal y la demanda inversa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, número uno, la intersección entre la demanda inversa y el costo marginal. Porque acuérdense que la demanda inversa es el precio. Entonces, la intersección entre el precio y el costo marginal me debería dar la cantidad y el precio en competencia perfecta. Porque acuérdense, competencia perfecta, el precio igual al costo marginal. Entonces, ¿en qué momento el costo es igual al precio marginal? En este punto. Entonces, en este punto, ustedes pueden tirar líneas para acá y líneas para acá, más derechas que las mías. Y les debería dar el precio de 81. ¿De 81? No, de 80. El de competencia perfecta, que es el precio de competencia perfecta. Y les debería dar la cantidad de... Claramente esto no está en proporciones. Pero ahí ustedes lo pueden hacer aquí. Es una mejor proporción que... Y también pueden ver la intersección entre el ingreso marginal
y el costo marginal, porque cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, nosotros tenemos el equilibrio en monopolio. Entonces, ¿en dónde se intersectan? En este punto. Llevamos la línea. Hacia abajo. Hacia abajo. Esto no quedó a escala. Esto, el costo marginal debería ser más allá porque este debería ser 81. ¿Ya? Entonces, ustedes intenten hacerlo más o menos a escala. ¿Ya? Para que no les pase. Pero mientras tengamos los valores. ¿Cuál era aquí Espérate, que estamos poniendo las cositas mal, ¿cierto? Y no me avisaron. Porque estamos poniendo los valores al revés. Aquí son los precios, aquí cantidades. Ya. Hagámoslo de nuevo para que no nos confundamos. La igualación entre el costo marginal y el precio es el equilibrio en competencia perfecta. Por ende, debería darme aquí el precio en competencia perfecta y aquí la cantidad en competencia perfecta. Entonces, el precio es 80 y la cantidad era 20. Y para monopolio, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, que es el punto de ahí, el precio era 81. Vieron que cuando no lo hago escala pasa esto, pero la idea es que ustedes lo hagan a escala y que esto no les pase. No sé cuánto era la cantidad, 18. Ustedes tienen que hacer esto a escala, para que no les pase eso que me pasó a mí, el 81 está abajo del 70. Pero si ustedes lo hacen a escala con los cuadritos, les debería dar. Pero que siempre lo dan bajo porque tiene que ser marginal de esta. Siempre lo dan bajo. Sí, es que quizá el ingreso marginal está más para acá. Para afuera. Sí, quizá está por fuera. Entonces, sí, yo lo hice al ojo para que no se lo rápido. Ustedes tienen que ver, pues, tienen que ver la intersección de esto con esto. Entonces ahí lo van a ver. La idea es que tengan que saber las intersecciones. ¿Vale? Las intersecciones, claro. Esa es la idea. Okay. Pasamos al punto B. El punto B dice: suponga que el monopolista puede aplicar discriminación de precios de primer grado. Ahora sí, material. Determina la cantidad que produce el monopolista y el costo marginal implícito. Así que vamos a eliminar todo eso. Ahora no sé dónde se borra. Sí, pero bueno, que la vamos a usar para todo. Ahora decir atención porque vamos a ver discriminación de primer grado. ¿Hasta dónde han visto en discriminación ustedes? ¿Han alcanzado a ver? Hasta tercer grado. O sea, no les falta el toque por pasar. Eso le faltaba un poco. Bien. Entonces, importante saber. Voy a tener una discriminación de precios de primer grado. Normalmente no es así, es porque lo tenemos. Entonces, nosotros, ¿qué pasa cuando tengo una discriminación de precios de igual grado? Es que el monopolista
cobra un precio, cobra un P igual a la disposición a pagar. La disposición a pagar. Lo voy a meter aquí para que se disposición a pagar. Eso es lo que pasa. Algo que pasa, chiquillo, en esto de acá, es que la disposición a pagar de los individuos, en este caso, es igual a la demanda. O sea, igual a la demanda inversa. Así que nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos ese precio. No es que una cosa cambie drásticamente. Esto es el primer grado bastante facilito en ese sentido. Entonces, la disposición a pagar, como es igual al precio, y el precio es 90 menos V, ¿cierto? Eso es. Entonces tenemos la disposición a pagar de los individuos. Ahora, no sé si puedo... Los consumidores, en esto como materia, los consumidores pagan exactamente su máximo importe que están dispuestos a pagar. Eso es la definición de disposición a pagar, ¿verdad? Algo muy importante. Esto significa que todas las transacciones se van a efectuar. Es decir, que en la discriminación de primer precio, el productor la va a poder vender a todos. O sea, yo tengo un producto X, y yo te lo quiero vender a ti. Tú me dices, ya, pero mi imposición a pagar es tanto, ¿yo te lo voy a vender? No. No, sí, porque ahí depende de los costos. Yo voy a vender siempre y cuando lo que tú me estés pagando me genere un beneficio para mí. Entonces van a haber transacciones que van a ser eficientes. Y eso es importante. Transacciones y las transacciones eficientes son cuando la disposición a pagar es mayor o igual al costo marginal. Nosotros vamos a ver el caso claramente cuando son iguales. Eso es lo que nos pregunta. Fíjense que como nosotros vamos a ver el caso, cuando la disposición a pagar es igual al costo marginal, al final estamos viendo el caso en el que el precio es igual al costo marginal. Es decir, ¿qué caso estamos viendo? Sí, es exactamente el mismo caso, cuando el precio es igual al costo marginal. Y eso pasa. Y de hecho, la discriminación de primer precio, por eso se llama la discriminación perfecta, porque el resultado coincide con la competencia perfecta. Eso es. Acuérdense que en competencia perfecta se da eso de que todos conocemos la información de todos. Verdadero fracaso sin las clases. Ya, entonces,
como se da esto, como yo quiero al final que la disposición a pagar sea igual al costo marginal, por lo menos, ¿no es cierto? Lo que yo quiero, básicamente, es que el precio, porque el precio igual a la disposición a pagar sea igual al costo marginal. Esto de aquí es competencia perfecta. Y yo tengo los valores de competencia perfecta, así que no lo vamos a calcular de nuevo. Pero lo que yo puedo poner aquí es que la cantidad en competencia perfecta, entonces, es igual a la cantidad en discriminación de precio en primer grado. Y eso era igual a, ¿cuánto? 20. Y asimismo, el precio en competencia perfecta es igual al precio en la disposición a pagar de primer grado, que eso es igual a, ¿cuánto habíamos sacado? ¿Cuál? En competencia perfecta. Sí. Eso es. ¿Qué hizo arriba? ¿Qué la cruz? Después Disposición a pagar primer grado. DPU. Te ponían unos que y ya saben entender que es de primer grado. Si se fijan, aquí tengo el precio y tengo la cantidad. Lo que pasa es que normalmente en el certamen, a ustedes en el inciso 1, en el inciso A, en el apartado A, ustedes le van a pedir solamente el monopolio. Y en el apartado B probablemente le envían discriminación de primer grado. Entonces ustedes sí lo van a tener que calcular. Pero es lo mismo que calcular competencia perfecta. O en el caso que pase como acá, que les piden calcular monopolio y competencia perfecta, no lo calculan de nuevo. Pero tienen que decir que son iguales. No, que el número aparece así como horario. O sea, que la competencia perfecta está dentro del monopolio. No. El resultado de hacer una discriminación de primer grado coincide con el resultado monopolio. Con el resultado de eso. De hecho, esta discriminación de primer grado es la discriminación que mucha gente después empieza a decir que los monopolios no son malos. Mucha gente por ahí. Pero lo que pasa es que esta discriminación de primer grado es una utopía, igual que la competencia perfecta. Es utópico saber que conocemos la disposición a pagar de todo. Es utópico pensar que todos tenemos la información disponible para todos. Lamentablemente. Lo que nos falta sacar, chiquillos, es el costo marginal. Y el costo marginal, acuérdense que tiene una fórmula, que era 4Q. Y simplemente tenemos que reemplazar Q acá. Entonces, el costo marginal para discriminación de precio de primer grado va a ser 4 por 20. Por ende va a ser 80. Fíjense que siempre tiene que ser igual el precio, porque el precio va a costo marginal. Así que ahí pueden verificar que lo están haciendo. Pero bueno, es lo que estábamos. Dice, compare el excedente del productor en monopolio común y con discriminación de precios de primer grado. ¿En qué caso el excedente del consumidor es mayor? Fíjense que aquí era el excedente del productor. Entonces tenemos que sacar esas cositas.
para eso. ¿Qué significa que sea implícito? ¿A primera parte? ¿Sin calcularlo o no? Ah, implícito es como dejarlo así nomás. Sí, creo. Pero no es necesario. Implícito está de más porque el profe quería que lo calculara. De nuevo hice esto y no sé cómo borrarlo. No sé si está por acá. Ya. Veamos el C. Esto es sumamente importante porque tienen que entender. El punto C, nosotros algo de los excedentes del productor y del consumidor, nosotros lo hicimos con el gráfico, lo que vamos a hacer. Calculamos arriba bajo la curva, calculamos los cuadraditos, unos triángulos. Ahora no lo vamos a hacer así, por la siguiente razón. Cuando nosotros estamos en el excedente del productor con discriminación de precio, la cosa cambia y gráficamente es medio raro. Entonces tenemos que aprender de forma. ¿Quién se la voy a dar? Primero tenemos que sacar el excedente del productor para monopolio. Y la fórmula es la siguiente. Es la cantidad monopólica. Paréntesis. El precio monopólico menos el costo marginal evaluado en el monopolio. Es la cantidad monopólica. Más. Por F. Excedente productor. Un medio por cantidad monopólica por Eso es M, excelente. Costo marginal. sí, que se me... Todo el costo marginal evaluado en el cantidad marginal. ¿Y eso no lo tengo dentro? Sí. ¿De memoria? Sí. Gráficamente, igual como sacamos la famosa, pero esta es la fórmula como general. Da igual la figura que se forme, esta es la fórmula siempre. Bueno. Ya, entonces reemplacemos. Excedente del productor para el monopolio. Será 18 por 81 menos 72. Ustedes pueden calcular ese costo, bueno, costo marginal evaluado en 18. Es lo mismo que 4 por 18. Igual a 72. Es que es lo que tenemos acá. Más un medio por 18 por 72. Eso nos da como resultado que el excedente del productor para monopolio es de 800. Esto es lo que hacemos cuando hacemos base por altura. Sí. Sí, he hecho exactamente lo mismo, pero aquí está puesto. Lo que pasa es que el triángulo, ese triángulo que nosotros tenemos que calcular, no está pegado al eje.
Entonces, esa diferencia en la altura en que se levanta el triángulo. Si a través de la fórmula es más fácil. De hecho, ¿qué lo recomiendo yo? Que esta misma fórmula, bueno, esta es su materia de micro 1, en donde estamos en la clase. Esta misma fórmula, ocúpenla también para cuando hagan con el gráfico, hagan con el gráfico y la fórmula, así tienen la fórmula. Es 81. Y vamos a hacer entonces el excedente del productor para discriminación de precio de primer grado. Algo importante, cuando yo hago la discriminación de precio de primer grado, y alguien me dijo, bueno, quién fue, pero me dijo la clave. ¿Qué pasaba con los excedentes? No hay. Y conoce todo. Entonces, el monopolista Eso digo. Porque fíjate que yo te estoy cobrando a ti, le estoy cobrando a él, todo el máximo de disposición a pagar que tiene. Entonces el consumidor tiene sed de exceder. Porque el consumidor pagó todo lo que estaba dispuesto a pagar. Es decir, el excedente del productor es el excedente total. El productor gana todo. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿No? Sí. Importante. Ya, importante lo que dijeron entonces. Con disposición a pagar de primer grado, ya no tenés por favor. Con disposición a pagar de primer grado, el monopolista capta todo el excedente. El monopolista capta todo el excedente. Entre paréntesis le pueden poner consumidor más productor. Y produce consumidor más productor. Y produce la cantidad socialmente óptima. Y produce la cantidad socialmente óptima. ¿Cómo calculamos entonces ese excedente total? Es un medio de Q para competencia perfecta o Q en disposición a pagar el primer grado, o sea, discriminación de precio del primer grado, por la disposición a pagar evaluado en C. ¿Por qué en serio? ¿Por qué en serio? Ya, es por la cosa, es que es por la forma que se hace. Porque cuando la disposición a pagar es igual a cero, lo que estamos pagando es solamente la parte fija del precio, no la parte variable. Entonces, como la base del triángulo. Es que este es el fundamento de la fórmula que es un área. No es que esta fórmula tenga un porqué, no sé sabe. El porqué de esta fórmula es un integral. Pero cuando lo vieron la primera fórmula que vieron ahí es un C. Ahí sí tiene sentido. Esto es el fundamento del área.
Y podemos reemplazar, de modo que esto sería 1/2 por 20 por 90. ¿Por qué por 90? Porque la disposición a pagar, acuérdense que era igual al precio. Y el precio es 90 menos 1/2. Entonces, si reemplazan el cubo igual a 0, claro. Resultado no es cierto. Ahora, ¿qué pueden ustedes concluir de que el excedente del productor sea mayor para cuando hay discriminación de primer grado? De primer grado. ¿Qué pueden deducir? Para el productor, ¿es mejor entonces tener un monopolio natural o tener una discriminación de precios de negocio? ¿Por qué? Porque extrae causa el frente total de los Gracias. Para el productor, será mejor la discriminación de precios de primer grado por el hecho de que tiene mayor excedente, básicamente. Porque extrae el excedente del consumidor. Y de hecho, si ustedes se fijan, hagamos una comparación de precio y cantidad. Y con esto terminamos, porque, bueno, les voy a dar la fórmula del otro. Hagamos acá monopolio. La cantidad era 18 y el precio era 81, ¿cierto? Y para la discriminación de precios de primer grado, la cantidad, ¿cuánto era? Y el precio es 80. Si se fijan, si para el monopolio se produce menos y se cobra más caro. Por todos lados el monopolio es caro. El monopolio no es caro. Cambia con discriminación de precios. Se produce más y se cobra menos. Al menos en este caso. Bueno, siempre así. Hagamos el C rapidito, que es súper corto. No lo pude borrar, pero faltaba un poquito más. Perdón si alguien no lo dejé anotar mucho. Está el video que anoto para correcto. Ya, el D dice, determine la pérdida social del monopolio común. Es decir, nos piden el pérdida de eficiencia. Irrecuperable de eficiencia. Eso nosotros también teníamos una fórmula y todo, pero yo lo voy a enseñar a sacar de otra forma. Esto igual es, la pérdida de eficiencia al final igual es un área. Entonces les voy a decir cómo se calcula eso. 1/2 por la cantidad de competencia perfecta menos la cantidad monopólica por precio monopólico menos el costo marginal evaluado en la cantidad monopólica. Eso es. ¿Es la ley, cierto? Sí, esa es la tengo. Pérdida irrecuperable de eficiencia. Y ahí podemos nosotros desglosar. Ahí no tiene nada que ver en primer grado. No, en este caso no. Y que fíjate que en el primer grado es lo mismo que la competencia perfecta. Es lo mismo. Pero normalmente la pérdida de eficiencia, esta pérdida irrecuperable de eficiencia, es algo que, bueno, en definición, como lo vimos la semana pasada, era lo que yo pierdo por el hecho de entrar al monopolio.
Entonces, normalmente hay competencia perfecta con monopolio. Al menos que digan lo contrario. Al menos que digan la pérdida de eficiencia de pasar de primer grado a un monopolio. Es lo mismo. Que sería lo mismo, pero no sería lo mismo si fuese segundo o tercer grado. Entonces ahí tenéis que reemplazar las cosas en la fórmula. Esto sería 20 menos 18. Y aquí es 81 menos 71. Ese 72 ya lo hemos sacado. Resultado, si no me equivoco, es 9. Que esa es la pérdida de eficiencia. Tienes que recuperar la eficiencia. Esto es lo que pierde por pasar al monopolio. Sí. Entonces, Y si fuese lo contrario, de monopolio es un pequeño. ya, normalmente no sería pérdida y esto te daría negativo. Sería la ganancia. ¿La fórmula es la misma? Sí, cambiaría y eso no. El monopolio con la competencia y aquí sería competencia por frente. Lo que pierde por pasar de competencia perfecta a monopolio. Y voy a parar la grabación. Al menos nadie del micro 1 se conectó.